Valencia, tú piensas que es monas, cocas, pan quemados, salado por un tubo, lo que es empanadillas, el rollo de mixtel, el rollo de el core, todo eso en Semana Santa aquí en Valencia es lo que más priva. Ya lo metemos ahí en la gaveta. Esto ya pues a dejarlo reposar. Para 12 kilos de harina. Pues ayer las asamos estas.
Reposo es muy importante. Son napolitanas de queso y yo. Bien. Ahora vamos a dividir los panquemos de calabaza. El primer paso, que es darles un golpe, y dejarlos reposar en torno a una horita. Por ahí. Darles un golpe. Hay muchas. Hostias, ahora mismo no recuerdo bien. Creo que 3. Vivimos con esa máquina porque la dejamos que ella fermente. Porque eso es hidráulico, los hidráulicos no la chafan. Digamos, no dividimos antes, sino dejamos que ella vaya evolucionando para que haga su molla y echar mucha menor levadura, no aditivado. Harina buena, huevos, calabaza un 40%, azúcar, sal y aceite. Casi un 50% de calabaza. Es una fórmula muy bien. Esta también ganó un concurso hace años, el año pasado o el anterior. Es el color ya es distinto. Para no coger las masas muertas, las dejamos reposar en cubetas, como si fuera, digamos, alta panadería. Es más blanda, el zumo de naranja. Agua lleva, pero menos. Ralladura de naranja, ralladura de limón. Está más fría que esta. Esta tiene más volumen por la temperatura que esta. Cuando esta lleva más peso que esta. Lo que pasa es que este amasado es muy blando y es más intenso. Esta fórmula la llevo gastando pues con mi hermano mayor. Tengo 59, pues 40 años, 45 años. Eso todo viene de una fórmula que teníamos en casa muy vieja del panquemón, porque por desgracia en Valencia ha ido desapareciendo la naranja en muchísimos pueblos. Y yo soy un obsesionado de la naranja y de la calabaza. Esta en concreto
Es un pan quemado que tiene un sabor y un aroma espectacular. Los tonos de colores son más altos. Nosotros le añadimos 5 huevos por cada kilo de harina al pan quemado. 5. Y luego al añadirle el zumo de naranja, el tono es más alto. La idea es tener y ahora dividiremos el parásito. La diferencia entre una coca artesana, casi de cualquier horno, y de una industrial es esto. La pasa. ¿Sabes por qué? Mira esta pasa. Está blanda, está llena de líquido, porque la maceramos con mistela y agua. Al final me ha tocado hacerla todo el año. Ya no es tan jugado, ya está vuelto tan. A la gente le gusta tanto que no lo han macerado. Que parece muy importante. Aprieta un poquillo ahí, 3 cabezas, ¿eh? Vale. Aquí nos queda. Estos son los productos estrella que tiene Arraona. El pan quemado es un producto para compartir en Pascua. Pan quemado grande. El pan quemado pequeñito se hace todo el año. La característica más importante de este producto es el aroma que tiene y el sabor. La verdad que sí. Y otra tabla. Una harina buena que te aguante toda esta hidratación que lleva. Que tienes prisa, que tienes que ponerle levadura por un tubo. No, sto alla tenda e non comprendo tampoco. ¿Me estás grabando? Ahora dejaremos aquí reposar un rato, así encargadas, para que cuando las podamos coger podamos estirarlas. No sé, 5.000, 6.000, 7.000 monedas para 10 días. Jugar a hacer lo que queremos. Aquí hay 4, 5, 6 modelos.
Esa es la rosa. Es un cisne. Es un patito. Este otro dragón. Esto lo puedo mover un poco. Entonces, para mi gusto. Más difícil de manejar, pequeña. Al final tú piensas que la calabaza la tratas como una grasa. Paibé, el pan quemado de calabaza, el pan francés, el pan de calabaza. Se hacía con, subíamos el merengue y una vez subido el merengue, japoneses.
185 en 28 minutos. ¿Qué le queda ahí, Laura? A ver, te digo, espera. Vale, y luego un poquito más. Claro, eso Sí. ¿Ha visto? Bajo, ¿no?
Lo mismo. Tócale ahí, ese yo creo que sácalo. Está durito. Está durito. Igual, tócale ahí. Ese está blandito, ¿ves? Ese bajará. Esas burbujitas son de la carne. Son pan quemados que han tenido un proceso de fermentación larga para que los sabores confluyen bien.
Una miga súper esponjosa y húmeda al mismo tiempo. Que es una masa muy tierna. Espectacular. El color cambia por la calabaza. De pasas y nueces. Aquí el tema está en que las nueces, las pasas, están maceradas con mistela. Aquí hay más aromas. Y la verdad es que lo de la... A los tres a la vez, para los tres colores, por eso lleva tanto. A 185 está. A 185 está. Aquí está el azúcar y la leche que hemos echado antes. La cosa que más tarda, pues lo dejo mezcladito, lo voy haciendo negro, leche y blanco. Para que quede blanco. Y ahora mientras se enfría, porque está ardiendo, no le puedes echar la nata todavía, y no se aparta un poco, me voy montando la primera nata y voy fregando todo lo que mancha. Lo que es ahora leche, azúcar y la yema.
quedar bonito. Era para no molestar. Es que la clave es que no dependas de ese obrador. Y en ese obrador. Ya, pues. La margarita, El de la derecha que está un poquito más pasado.